Hola, buenos días, chicas. Espero estén muy bien. Este, a ver, permítanme, es que me tardó en conectar. Vamos a continuar, a terminar de ver el tema del lenguaje para que podamos iniciar con el siguiente tema. A ver, lo que vamos a ver en esta clase es la reseña de la película de... permítame, ¿dónde está? De la película de Víctor, el pequeño salvaje de Aveyron. Oigan, ¿ya pueden ver mi diapositiva? Chicas. Oigan, yo sé que es hoy un día difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con la mejor actitud, ¿no? Ya que estamos conectadas. ¿Sí pueden ver ya mi diapositiva del pequeño salvaje de Aveyron? Ya, profa. Ok, bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Cuál es el argumento de la película? ¿Qué me quiere? Recuerden que esto, ¿qué tenemos por el argumento? O sea, la idea central de la película. ¿Quién se anima? Acuérdense que la participación es importante, ¿sí? Y vamos a empezar a subir el nivel, entonces empiecen con cosas sencillas, para que desarrollemos esa habilidad. Bueno, pues podría ser que la idea principal sería que hicieron ver si el niño, a pesar de su convivencia con las afueras, podía aprender como nosotros. Ajá, bien, te estás acercando, bien, Fer. ¿Alguien más? Acuérdense, Que, ajá, ¿sí, Ana? que nunca es tarde para aprender, o sea, que siempre hay una salida para poder aprender más allá de lo que ya sabes. Ajá, a ver, ajá, ahorita regresamos a esa idea, Ana. En el chat, para que lograra su lenguaje. Ajá, bien, Tamara. Fíjense, a ver, uno de los objetivos, el que ustedes empiecen a crear, es porque todavía noto que muchas están apegadas a los textos y les cuesta trabajo expresar sus ideas. Y para esto nos sirven estas materias, ¿no? Creo, y chicas, y si no es así, díganmelo, yo quiero crear esa confianza en el grupo, en que ustedes no tengan miedo de decir lo que ustedes piensan, porque, bueno, eso es lo que vamos a someter a crítica, ¿no? Que también esta materia nos permite hacer esto. Entonces, bueno, es importante que participen y que también si no están de acuerdo con lo que dicen sus compañeras, recuerden que siempre vamos a criticar o a analizar, pero siempre dando argumentos, nunca descalificaciones, ¿sí? Bueno, en este caso, para acercarnos al argumento de la película, así como lo señalaron, son ideas muy particulares que no nos dan el contexto, ¿no? En general de la película. Aunque bien, las ideas que marcan son importantes, pero no nos permiten todavía llegar a esta idea central, ¿no? ¿Cuál es? A ver, síganle pensando. Y voy a empezar tal vez para inspirarlas o darles una idea de cómo podemos crear el argumento, ¿no? Se trata de un niño que es encontrado, que vivía sin contacto humano y un pedagogo decide educarlo.
¿Quién continúa? Si se dan cuenta, estamos sintetizando, ¿no? En esta primera parte que que empecé a describir, estoy dando el contexto general que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño ha vivido solo, no ha tenido un contacto humano. Otra que va a ser educado por un pedagogo, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién completa lo que venía diciendo? Sí, Aris, a ver, anímate, Aris. Y bueno, podemos tal vez empezar a concluir y que va a entrar a un proceso, ¿no? Donde va a aprender a hablar y a aprender las cuestiones básicas de que tiene generalmente un niño, ¿no? Bueno, a ver, hay varios puntos que me parecen muy interesantes que podamos empezar a debatir en cuanto al pequeño, a Víctor, ¿no? Una de estas ¿qué creen? ¿Es Víctor humano? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? O también plantear otra pregunta respecto a esto. ¿Es humano antes de que fuera incorporado a la civilización? ¿Qué dices, Ari? Ay, chicas, yo sé que ya pueden estar pensando en la ofrenda, estar con la tentación de la hojaldra y el chocolatito. Pero bueno, vamos esta película me parece maravillosa para que ustedes les permita reflexionar sobre el quehacer pedagógico. Y que bueno, a veces no consideramos muchas cuestiones y que creo que ahí está un problema en cuanto a la educación, ¿no? Sobre todo, bueno, quienes van a dedicarse a trabajar con niños. Pues yo siento que sí, ¿no? Porque hacía... ¿Es humano? Bueno, antes de que el pedagogo lo recogiera, bueno, lo educara. No, bueno, a ver, si todavía no se animan y no llegan a estas ideas, espero que ahorita al final puedan llegar a ello. A ver, a ver, una de las primeras cuestiones, cuando encuentran a Víctor, ¿qué características tiene Víctor físicamente? ¿Y qué no hace? ¿Cómo se comunica? Que es un niño salvaje. A ver, ayúdenme, chicas. A ver, aquí ya hay en el chat. Itzel Rosas. Era humano, pero no actuaba como uno. Mira bien, Itzel, ya te estás acercando a la discusión, ¿no? Aquí la pregunta, bueno, es ¿qué es ser humano? ¿No? Porque nosotros, a veces de manera inmediata, señalamos que lo humano, pues es que pues tengamos esta forma bípeda, bueno, estas características, ¿no? Que nos hacen ser hombres y que eso pareciera que lo humano nos diferencia de otros animales, ¿no? Y bueno que lo dudaron y aquí tú ya lo señalas porque bueno, entonces ser humano o el ser humano solo es haber nacido con estas características fisiológicas que como hombre o mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque
lo humano parecería que tiene que ver con otras cuestiones, que para mucha filosofía, por ejemplo, perdón, algunos filósofos, tenemos que aprender a ser humanos, y creo que esta es una idea que nos empieza a plantear la película. Y bueno, y si no están de acuerdo, pues bienvenida a las ideas, ¿no? Que de eso se trata la discusión. Entonces, bien, Itzel, por la observación. Y Mariana, te quedaste corta. Luego, a ver, ¿quién es? Aquí dice Fernando. Ah, no, Mariana, ya, perdón. Ajá, es muy sucio, dice solo gruñe al contacto con otro. ¿Qué otra característica tiene? A ver, quiero que distingan. Se podría ¿Se decir dan que no cuenta de tiene, que no es bípedo? O sea, camina encorvado. Ajá, también nos dice Itzel, no hablaba. Entonces, vean, el lenguaje no es algo natural, es un proceso. ¿Fue fácil para el niño hablar a pesar de que ya era adulto? No fue fácil, ¿no? Le costó trabajo y bueno, les pareció algo interesante de las técnicas que estaba ocupando este pedagogo para enseñar a hablar al niño y a leer. Ajá, bien, Ana, mira qué interesante observación. Siempre estaba a la defensiva, ¿no? Entonces, esa idea, bueno, eso que vemos nos habla, puede ser por varias situaciones el que el chico estaba a la defensiva. Una es el miedo, y el miedo es una cuestión biológica que nosotros tenemos. Siempre ante lo nuevo, nosotros vamos a reaccionar con miedo, porque es parte de la información que tenemos para poder sobrevivir, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van en la calle y ven a alguien que les parece sospechoso, su cerebro activa el miedo y hace que, bueno, que reaccionen ante ello y pues a lo mejor aceleran el paso, se cambian de camino, o, en fin, ¿no? Entonces, es algo biológico y que toda nuestra vida vamos a tener, ¿no? Ese miedo. Pero también hubo condiciones que llevaron a Víctor a tener miedo o a estar a la defensiva. ¿Qué es? ¿Qué fue? Ahorita Víctor a la defensiva, mordía, ¿no? Era una manera de sobrevivir porque tenía varias cicatrices en el cuerpo, ¿no? Que él hablaba tal vez de peleas con otros animales, pero también una cicatriz muy triste en la garganta, ¿no? Que fue, suponen, recuerden que este fue un caso real. Suponen que los papás intentaron cortarle la garganta para matarlo y, bueno, dejarlo abandonado, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece también bien interesante y, bueno, triste porque nos habla y con esto podemos ver que no existe ese mito de la maternidad y que solo romantizamos esta idea de la maternidad, ¿no? Porque no es el único caso que se dio o que se ha dado de niños abandonados. Hubo otros dos casos también muy famosos, pero bueno, también si vemos en la historia las crónicas de los niños, cómo han vivido, y la infancia ha sido también una situación muy triste, ¿no? Digo, todavía en nuestra sociedad actual seguimos viendo de niños que son abandonados en botes de basura, en iglesias, bueno, en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que es difícil, pero que sigue pasando, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero por qué otra? ¿Se recuerdan qué pasó? Y esta imagen que les presento acá, creo que puede ayudarles a recordar qué pasó con la gente, cómo trataba a Víctor.
¿Se acuerdan cómo lo trataban? ¿Cuál fue la experiencia de Víctor con las primeras personas que tuvo contacto? Lo trataban mal, ¿no? Los niños lo veían como un espectáculo, ¿sí? Incluso ven que cobraban, le tenían miedo, también eso habla de que todo lo desconocido también nos causa miedo, ¿no? Pero pensemos entonces, qué bueno que lo señala Sitzel, porque esta idea, porque entonces podemos ver cómo a pesar de que la demás gente que supuestamente ha sido educada y es humana, realmente no está mostrando eso con el niño, es solo un niño, ¿no? Y cómo se van a, todos, pues, contra él, ¿no? Entonces, eso también deja muy mal parados a nuestro humanismo, ¿no? En el trato que también damos a los otros. Bueno, ¿qué es lo que empieza a darse cuenta? Otra vez regresamos a la idea. A ver, chicas, ¿qué es lo que ustedes pudieron observar o les llamó la atención en cuanto a cómo estaba aprendiendo Víctor? A ver, otra idea, otra idea que les haya gustado en la película que se trató sobre Víctor. Que ¿No les aunque, gustó la película? Quiero que ustedes me hablen de ella. profe, ¿me escucha? Para que yo no se las termine contando. Eso es lo que ustedes van a hacer. Sí, no, Ana, no te escucho. Profe, ¿puedo? A ver, espérame, voy a... A ver, sigue hablando, Ana, le estoy subiendo aquí el volumen. Porque sí tenía sonidos, ¿se escuchaban tus compañeras? A Sí, ver, profe. Ana. Ah, ya, ahora sí ya te escucho, Ana. Que a pesar, bueno, de que lo vieron que estaba mal, o sea, que no interactúa como un ser humano, o sea, realmente hubo una persona que se quiso enfocar en él y quiso ayudarlo y no lo dejó solo. Y no fue de esas personas que, o sea, según lo rescataron y lo fueron y lo aventaron a otro lugar y ya sí dejaron su problema. Entonces, no, al contrario, lo intentaron ayudar a que pudiera, por lo menos, tener algunas habilidades que nosotros tenemos. Ajá. Ajá, sí, eso es interesante porque precisamente el pedagogo Itar creía, ¿no? Vean, en el poder de la educación para poder cambiar y sobre todo tratar a niños que tenían problemas, ¿no? Él no podía hablar y tampoco el oído, fíjense aquí, no lo tenía muy bien desarrollado porque le costaba trabajo también, a pesar de que pensamos que entre más grandes podría haber aprendido mejor, ¿no? No tenía el oído bien desarrollado. Es por eso que es bien importante en los niños estimularlos mucho a estar hablando bien y correctamente para que ellos empiecen a generar esa memoria fonológica, que es lo que nos hace aprender a hablar. Por eso, chicas, si no hablan bien inglés, la mejor manera de hacerlo es que estén escuchando el inglés para que su cerebro empiece a crear esa memoria fonológica y sea fácil distinguir esos sonidos para que ustedes puedan hablarlo, ¿no? Y bueno, se los comento porque de verdad es bien triste que va uno al cine y la mayor parte de las películas están dobladas, o sea, habladas en español, y porque la gente prefiere esas películas
a realmente ponerse a escuchar. Y bueno, me pasa en otro grupo, alguna vez puse una película y no la vieron porque no estaba doblada, solo tenía subtítulos, o sea, no querían ni leer los subtítulos. Realmente a mí me parece grave que actualmente no quieran leer, no quieran escuchar inglés, porque yo siento, y bueno, a ver, ahí va la tarea como pedagogas, el que lo único que estamos haciendo al querer facilitar eso es que pues realmente no estamos fortaleciendo el desarrollo cognitivo que deberíamos tener, ¿no? Pero bueno, esa va a ser una tarea pedagógica que ojalá ustedes puedan ver y que no quieran recurrir a eso más fácil porque no hay un aprendizaje en eso, ¿no? Bueno, pero también es importante, y alguien no lo ha mencionado, a ver, le enseñaron a Víctor a caminar, ¿no? A tratar de pararse y a estar erguido, ¿no? O sea, de pie. Estaban enseñando a hablar, pero también qué otro aspecto fue importante. Ajá, bien, Tamara, nos dices que buscó formas didácticas para poderlo ayudar, ¿no? Y bueno, ya que entraste en ello, ve, eso fue bien importante, ¿no? ¿Qué se dio cuenta que tenía que aprender también a enseñarle? Sí se dieron cuenta que vio la necesidad y el pedagogo de que también tenía que desarrollar actividades afectivas propias del ser humano porque no sabía llorar, ¿no? No sabía reír, ¿no? Y hay una idea que se dio cuenta que empezó a desarrollar. ¿Cuál fue esa idea? Cuando lo castigó injustamente. La idea de la justicia. O sea, empezó a darse cuenta cómo hay cuestiones que no se, que sin saberlas, sin haberlas aplicado, el niño empieza a desarrollar, ¿no? Y son ideas de justicia que son difíciles, ¿no? Son conceptos que los humanos aprendemos. Entonces, bueno, a ver, yo lo que quiero que se den cuenta con esta película es que como humanos, como personas, nosotros tenemos que aprender todo para ser lo que somos, hasta cuestiones básicas, ¿no? Es increíble que el niño pues solo haya sobrevivido comiendo bellotas y pues cosas crudas, ¿no? Y que haya sobrevivido, pero también cómo se da cuenta el pedagogo, ¿no? De la importancia de las emociones en el aprendizaje. De cuando él estaba tranquilo, cuando estaba contento, ¿no? Cuando empezó a aprender a estarlo, él podía aprender mejor, ¿no? Y esto, bueno, también es importante porque si ustedes se dan cuenta, bueno, sí tenemos biológicamente estos sentimientos de ira, de tristeza, de angustia, de miedo, pero tenemos que aprender a controlarlas, ¿no? Y eso es bien importante y aquí el problema es, a ver, con su experiencia, chicas, ¿ustedes consideran que en la escuela primaria o en el kinder les enseñaron a manejar sus emociones o que fue parte importante las emociones en el aprendizaje? La verdad, empiecen a ver como pedagogas. ¿Qué me quieren, qué me pueden decir? A ver, analicen. Acuérdense, la filosofía es para hacernos pensar, no darnos ideas, ¿no?
Es que nos planteen ideas o a ver si puede alguien plantear una pregunta mejor para esta reflexión que estamos haciendo del aprendizaje. Y bueno, en relación con el lenguaje, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo. Yo considero que no, las escuelas no nos enseñan a cuestiones de emociones, a pensar sobre nuestras emociones. Y bueno, yo soy de una generación muy grande comparado con ustedes, pero yo creo que a mí lo que la escuela me enseñó fue a frustrarme, ¿no? Cómo con las calificaciones nos evidenciaban si alguien hacía algo mal, era anotar en el pizarrón los nombres y eran así las listas negras, ¿no? O cuando, por ejemplo, nos sentaban de acuerdo a las calificaciones y que bueno, todavía sigue pasando en unas escuelas, ¿no? Sientan a todos por la calificación que tienen y bueno, dejan a las últimas filas a los de peores calificaciones y vean si eso no está generando pues sentirse mal, ¿no? De estar en las peores filas, ¿no? O díganme, ¿qué otras prácticas pedagógicas que ustedes conozcan pueden estar afectando el valor o se me fue la palabra, a ver, ayúdenme. Cuando un niño se siente bien, ¿cómo se le llama? Ah, se me fue. El que le da seguridad a un niño. Bueno, sí me van entendiendo. Todavía están por acá o ya se fueron a la ofrenda, chicas. La seguridad al niño, ¿no? Debe haber otros ejemplos, chicas. Y vean, esto es la formación que deben tener como pedagogas. Ustedes deben identificar al entrar en un grupo, al ver programas, deben ver los problemas que hay, ¿no? Entonces aquí es el primer acercamiento que ustedes a través de esto del comportamiento, ¿no? De lo que vemos, podemos empezar a distinguir algunos temas. A ver, piénsenlo con su experiencia, nada los hacía sentir mal. O bueno, ¿qué cosas los hacían sentir felices? ¿Qué prácticas pedagógicas? Podría decirse que algunos se sentían bien porque en algunas escuelas daban conocimientos. ¿Por qué, perdón, es que sonó aquí como un timbre y no te oí? ¿Por qué se sentían bien ahí, perdón? Daban reconocimientos y como les daban lo que hicieron el esfuerzo se compensaba cuando los mencionaban. Ajá, bien ahí. Qué bueno que pusiste ese ejemplo, me parece muy interesante. ¿Tú crees que, y a mí me llama la atención, porque en kinder, en preescolar, se dan esos reconocimientos. ¿Ustedes creen que sea adecuado hacerlo en preescolar? En parte sí y en parte no, porque hay como varios, ¿cómo se podrían decir? Pros y contras. Por los niños que los reciben, se han de sentir felices y por otra parte están los que tal vez no llegaron a ese objetivo y se puedan sentir mal. Ajá, bien ahí por tu observación. Fíjate que después tú cuando veas teorías como de Piaget o de Vygotsky, vas a darte cuenta que el desarrollo cognitivo de los niños es muy diferente y muy desigual. Entonces aquí la cuestión es cómo poder premiar a esa edad cuando no tienen las mismas condiciones cognitivas, ¿no? Porque están apenas en un desarrollo que es muy diferente. Y otra, si los niños tendrán la madurez para aceptar y ver la diferencia de lo que se está haciendo, ¿no?
y si no les está afectando más, porque pues solo es a la minoría a la que se premia, ¿no? Y pues cómo premiar a quienes naturalmente tienen esa habilidad, porque hay niños que son más hábiles, tienen una maduración más rápida que otros, ¿no? Bueno, esto lo pongo como ejemplo porque en muchos países de Europa no hay esos reconocimientos por lo mismo, ¿no? Basados en que no se puede premiar cuando las condiciones son diferentes para los niños y solo va a causarles a la gran mayoría una desilusión en lugar de motivarlos, ¿no? Pero bueno, eso ya está basado en teorías. A lo mejor hay otras teorías que no las conozco, pero que digan que sí es benéfico, ¿no? Pero bueno, aquí también entonces tu ejemplo nos dio para repensar el que todas las decisiones que tomen de acuerdo a prácticas pedagógicas, todas deben estar basadas en un aparato crítico, bien fundamentado, ¿no? No basado en opiniones. Pero bueno, eso ahorita no lo tenías por qué saber, Vianney, porque pues apenas vas a ver seguramente todas esas teorías, pero me parece muy bonito el ejemplo y sobre todo porque es una práctica muy recurrente que como pedagogas ustedes tendrían que tener la evidencia de que es lo más adecuado para hacer, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que otra de las, bueno, ya vimos entonces la importancia también de que se le debe enseñar a los niños los sentimientos, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de la película fue también alentar sobre el maltrato infantil, ¿sí? Cómo, y bueno, como lo señalábamos en esta imagen, ¿no? Cómo la gente puede ser tan cruel, ¿no? Y perversa, y se llama civilizada, ¿no? Entonces aquí también podemos ver que en las aulas también pueden darse algunas de este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, a ver, la pregunta sería, ¿era Víctor libre? A ver, quiero que aquí me reflexionen con la idea de libertad que vimos. ¿Era Víctor libre antes de ser capturado? Bueno, se oye mal ser capturado, antes de que lo salvaran, perdón, fue una palabra muy fea que utilicé. A ver, chicas, ¿qué opinan? ¿Qué creen? Sí, ¿por qué, Fernanda? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Adelante, Fer. Pues yo digo que sí, porque, bueno, al final de la película hay una parte en donde él se escapa, pero porque yo siento que se siente abrumado por todo lo que el profesor quería hacer con él y se va a dormir, al bosquecito, pero en sí regresa por la mañana, o creo que a los 2 días regresa, no recuerdo bien, pero regresa. Ajá, bien, mira, ajá, perdón, ¿algo más ibas a comentar? No, pues eso, entonces yo creo que él se sentía más libre a como vivía antes, que que era, bueno, corría por donde él quería y así, a cuando estuvo con el pedagogo, ya que pues a fuerza tenía que usar zapatos o así, aunque para ellos lo veían bien, pues él se sentía muy encerrado, ¿no? Ajá, claro, señalas una parte muy, muy importante para fundamentar lo que dices, ¿no? Y lo interesante es que, pues sí, él regresa,
¿Y por qué crees que regresa, Fer? Porque pues podría seguir andando y viviendo como vivía sin imponerle nada, sin tener que estar sufriendo con la educación, ¿no? Bueno, porque le estaba costando mucho trabajo, pero ¿por qué crees? Porque empezaba a sentir, como dice usted, emociones y a lo mejor se sentía agradecido y empezaba a tomarle un cariño al pedagogo, porque antes no sentía nada a él porque mató un perrito o qué era. Entonces yo siento que él no sentía emociones antes, las vino a sentir con él y a lo mejor se sentía, o sentía un cariño por el pedagogo. Ajá, sí, bien, bien, Fer, ¿no? Creo que tus argumentos son muy válidos pues ya no podía vivir solo, ¿no? Ya aprendió a vivir, empezó a sentir sentimientos y también ese deseo de comunidad, ¿no? Y de que, bueno, ya no iba tal vez a poder sobrevivir solo, ¿no? Entonces es bastante interesante ese punto que tú nos señalas, porque bueno, nos deja ver esa necesidad de que tenemos que vivir en sociedad y que que todo lo tenemos que aprender, ¿no? Que estamos diseñados con cuestiones biológicas que nos hacen sobrevivir, pero que son muy primitivas de alguna manera, en el sentido de que para sobrevivir socialmente debemos aprender a hacer más cosas. Y creo que con esto, y esto que señalas, Fer, nos lleva al siguiente tema, que va a ser la conciencia, ¿no? Entonces acá vemos y podemos concluir que el lenguaje nos ayuda, es un vehículo primordial para aprender, ¿no? En el libro de Cassirer nos pone el ejemplo de niños sordomudos, bueno, el caso famoso de Helen Keller, pero que necesitaba también para comunicarse, ¿no? Lo que le ayudó es este lenguaje de sordomudos. Y entonces, es entonces imprescindible el lenguaje porque el lenguaje nos ayuda a pensar, nos ayuda a comunicarnos y es un proceso que no lo tenemos natural, ¿no? Sino que es aprendido y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más de la película que se nos haya pasado y que hayan visto y que quieran comentar. ¿No? Bueno, es una película muy bonita, ¿no? Donde también espero hayan podido ver la importancia entonces que tiene la educación, el papel tan importante que ustedes como pedagogas deben tener y que deben estar bien formadas, tener un gran aparato crítico, conocer muchas teorías que permita hacer de la mejor manera el aprendizaje, ¿no? Y bueno, y que también nos permita pensar qué estamos haciendo que ahora estamos alejándonos del lenguaje. ¿A qué me refiero? A que cada vez estamos leyendo menos, pareciera que cada vez los filólogos o gente que se dedica a esto señala que el vocabulario de los jóvenes está siendo cada vez menor, ¿no? O sea, se habla con menos palabras y bueno, esto habla de una decadencia en el lenguaje, ¿no? Hay un estudio que apenas salió en Estados Unidos, bastante impresionante, que dio lugar a una gran discusión, porque señala que a los mismos maestros les está costando trabajo también leer lecturas clásicas, ¿no? O sea, y es contradictorio, porque estamos en un proceso donde deberíamos ser mejores como sociedad y tener con todos estos medios de comunicación, es haber posibilitado una mejor educación, pero parece que vamos en sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, y esto es bueno, la ventaja para ustedes es que ustedes como pedagogas tienen que entrar a esa discusión de qué está pasando para poder solucionar ese problema, ¿sí? Bueno,
El otro tema, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, chicas. Ustedes van a ver en otras materias, cómo lograr el aprendizaje, muchas teorías que les van a ayudar a tener estas herramientas, estrategias y didácticas para el aprendizaje. Bueno, aquí vimos la reflexión desde la filosofía sobre lo que sería, bueno, la antropología filosófica, la importancia que tiene el lenguaje en nuestra formación como humanos. Y aquí, perdón, todavía no se carga mi diapositiva. Vamos a adentrarnos al tema de la conciencia. Bueno, perdón, ¿alguien quería comentar algo más? ¿No? Bueno, oigan, ¿ya se ve mi diapositiva de la conciencia? No. ¿No? Bueno, a ver, mientras carga, ¿qué es la conciencia? O díganme frases que tengan que ver con la conciencia. ¿Qué negra tienes la conciencia, no? ¿Qué más? También queda una conciencia tranquila, hace una persona más fuerte. Ah, bien, ¿no? ¿Qué otra? Cuando reprochamos a alguien su comportamiento, ¿no? O bueno, que creemos que no nos dice la verdad. Allá tú y tu conciencia, ¿no? O también cuando nos espantan y nos dicen, ¿cómo tendrás la conciencia? Ajá, muy bien, ¿sí? Entonces tenemos que saber, la conciencia la manejamos mucho y estas ideas, estas frases, ¿qué nos dan a entender qué es la conciencia? A ver, Maritza nos dice que es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ajá. ¿Qué otro? De estas frases que señalamos, ¿qué creen? ¿Cómo podemos concebir a la conciencia? Como el remordimiento de decir la verdad. Ajá, bien. Ay, perdón, para que te anote no vi quién fuiste. Viene. Ah, bien, ¿no? Sí, es a donde pudiera estar nuestra moral, ¿no? La ética que nos dice cómo actuar. Ajá, bien. Fíjense, para los neurólogos, que son los que manejan y conocen bien el cerebro, realmente no saben dónde pueda estar alojada la conciencia, ¿no? Saben dónde está el lenguaje, dónde está el pensamiento lógico matemático, dónde están las emociones, ¿sí? En qué partes del cerebro, pero la conciencia todavía no la han encontrado en el cerebro. Es un tema bastante interesante del que hay una gran discusión. Bueno, rápidamente vamos a ver que la palabra conciencia surge en el siglo XVII, ya con las ideas del racionalismo y el empirismo. Es usado cuando surge para darle sentido a la manera de elaborar nuestro conocimiento en general, ¿no? Es decir, que está relacionada uno con la inteligencia y el conocimiento, como nos señalaba Maritza, ¿no? Señalaba el conocimiento. Y otro, también como lo señalaba Maritza, el sentido de la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestra existencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros actuamos de acuerdo a lo que conocemos, ¿no? A cómo nos concebimos, a cómo hemos creado todas estas ideas. Son muchos los filósofos que han estudiado a la conciencia, desde René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, ¿no? Y todos ellos trataban de entenderlo desde la idea de, bueno, ¿qué es conocer? Para Descartes, el problema de la concepción de la conciencia se hallaba entre la lucha del escepticismo radical y el dogmatismo religioso. ¿Qué quiere decir esto? El escepticismo radical
es no creer en nada, ¿sí? Dudar de todo. Y por el otro, el dogmatismo religioso. ¿Qué es el dogmatismo religioso? ¿A qué se refiere? Pues a un pensamiento religioso, ¿no? A que solo pensamos todo desde la religiosidad y nada puede ser dudado, nada puede ser criticado, nada puede ser analizado, ¿no? Las religiones son dogmáticas, ¿no? Lo que nos dicen lo tenemos que aceptar, lo tenemos que creer. ¿Qué pasa si lo dudamos? Seguramente ya hay el mal está pensando en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, Descartes decía que ya había esa lucha, ¿no? Y es para entender lo que es la conciencia. Una frase que seguramente ya han oído de Descartes también es la de pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esta frase? Esto lo vieron en prepa, es básico. Que debemos de pensar muy bien lo que vamos a hacer para luego interactuar con lo que pensamos en nuestra mente. Ajá, sí, Vianney, Descartes lo que decía es que para poder existir tengo que pensar. Y vean, creo que se va un poco a la idea de la caverna, ¿no te parece, Vianney? ¿Sí se acuerdan del hecho de la caverna? ¿No? O sea, mientras no pensamos, y vean, y es duro, ¿no? Porque nos dice, si realmente no estamos pensando, si no podemos ver lo que somos, si no queremos ver lo que hay afuera, pues es como si no existiéramos. Sí, entonces, bueno, para Locke, fíjense, dice, nuestra conciencia no es concebible solo como una máquina de ver y entender el mundo. Es lo que nos permite orientarnos en el mundo, ¿no? Y donde la memoria ejerce su propia operación central. ¿Sí se entiende esta idea de Locke? Creo que tiene que ver mucho también con lo que nos señalaba Maritza, ¿no? Es lo que nos va a permitir orientarnos en el mundo. Bueno, para Hume, las tesis intuicionista dice que somos seres irracionales y nuestro ente funciona por medio de la intuición y la imaginación, ¿no? Y para Kant es el sujeto de conocimiento, es decir, que hay conocimiento, hay intuición, hay imaginación y eso es lo que nos permite actuar. Pero también, o sea, nosotros tenemos conocimiento de las cosas, pero hay una idea que es muy interesante, que es el libre albedrío. ¿A qué se refiere el libre albedrío? ¿Qué es? Es algo de lo que ya hablaba San Agustín y nos decía que, bueno, él decía que los hombres son buenos, ¿por qué? Porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, el hombre tendría que ser bueno. Pero el problema es que había hombres malos. ¿Por qué? Decía Agustín de Hipona, que porque tenemos ese libre albedrío, de que sabemos cuál es el bien, pero somos libres de poder actuar en el mal, ¿no? Entonces, esas decisiones que tomamos, nos dice, son un reflejo profundo de nuestra alma, de nuestra inteligencia y de nuestra propia capacidad de razonar. Esto, por favor, tómenlo en cuenta porque vamos a entrar a la lectura que ustedes debieron haber leído. Es de Hannah Arendt, una de las mejores filósofas que tenemos en la actualidad y que es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? Pero, perdón, ya se nos acabó el tiempo. Si leyeron la lectura de Hannah Arendt, bueno, la siguiente clase vamos a hacer una actividad. ¿Les gustó la lectura? Díganme qué le entendieron, les costó trabajo. Rápido, señálenme, ¿qué les pareció la lectura? Y vean, es una mujer ahora la que vamos a leer.
A mí me Ajá. parecía interesante porque tomaba muchos puntos importantes sobre su perspectiva y no lo que le decían los, podría decirse, hombres. Ajá, bien, fue condenada, fue criticada, fue mal vista, atacaron su casa, le aventaban cosas y solo por ser una mujer racional, ¿no, Vianey? Sí, Sí, bueno, espero que, ¿viste el video, Vianey? sí, también lo vi y sí me Ah, gustó. ok. Ok, Vianey, espero que te haya gustado. Ojalá puedan leer más. Vamos a leer a más mujeres realmente rebeldes y que nos tienen mucho que decir y que de las que conocemos muy poco, porque no se habla mucho de ellas en las aulas. Bueno, chicas, que tengan un muy buen día, que disfruten estos días que son muy bonitos en tradiciones y coman muy rico. Sí, Fernanda, mañana hay clases. No, el debate va a ser para la siguiente clase, ¿sí? Pero acuérdense que esa actividad es para clases, solo ustedes lean. Bueno, chicas, hasta luego, buen día y buen inicio de semana.